Maussan Televisión presenta 7. Periodismo de investigación con Mauricio Vázquez. La semana pasada, en 7, hablamos con el doctor Fernando de la Peña sobre la conferencia de la NASA y lo poco que reveló sobre el 3I Atlas. Hoy continuamos con este especial, pero ahora con el profesor Avi Loeb, una de las voces más valientes y cuestionadoras de la ciencia moderna. Su visión abre preguntas que no pueden ignorarse cuando hablamos de objetos que llegan desde otras estrellas. Bienvenidos a 7. Muchas gracias, profesor Loeb. Usted ya es muy famoso en todo el mundo y es un científico muy valiente tratando de decir la verdad. Muchas gracias, Mauricio, por invitarme a este espacio. No soy tan diferente a otro humano. Tengo el privilegio de utilizar las herramientas de la ciencia en algo que nos importa a todos, pero debemos ser humildes. Tenemos que ser humildes al estudiar la ciencia. Tenemos que tener un punto de vista académico. Vamos a tratar de usar el tiempo con mucha inteligencia. ¿Cuál es la pregunta que no nos estamos haciendo? ¿Cuál es la pregunta que deberíamos de hacer al principio? La pregunta fundamental son las anomalías, las desviaciones que hemos visto en un objeto en el espacio, especialmente el 3I Atlas, podría tener un origen tecnológico que un origen natural. Y es únicamente el tercer objeto que viene fuera del sistema solar que se ha acercado al planeta Tierra. Y se ve poco usual porque tiene una masa enorme, 1.000.000 de veces mayor masa que el primer objeto y 1.000 veces mayor de masa que el segundo objeto que vimos, el objeto Borisov. Pero la pregunta es, ¿por qué tuvimos esta suerte de ver un paquete interestelar y este objeto está volando al eje del eclíptico del sistema solar? Y la probabilidad de que eso ocurra es 1 entre 500, por lo que hasta la fecha hemos identificado hasta 13 diferentes anomalías, pero una de ellas nos dice que el objeto se desvió de su dirección por cuestiones gravitacionales. Cuando se acercó y se aproximó al Sol, me di cuenta tan solo hace una semana que el posicionamiento con relación al planeta Júpiter también es curioso. Se va a acercar al planeta Júpiter el próximo 16 de marzo del 2026. Y el campo gravitatorio del planeta Júpiter es mucho más fuerte que el campo gravitacional del Sol. Y lo tenemos que hacer cuando esté cerca de Júpiter. Y es lo que llamamos el radio helio. Por ejemplo, nosotros posicionamos a los satélites a una distancia de la Tierra y es lo que llamamos el punto de quiebre. Es el punto Lagrange. Entonces, esto nos hace hacer una pregunta muy interesante. La trayectoria de este objeto está sintonizada exactamente con todos nuestros aparatos tecnológicos y sabemos que cuando se aproxime a Júpiter, la oportunidad para que esto suceda aleatoriamente es 1 en 26.000, aparte de el 1 en 500 que mencionamos anteriormente, o el 1 sobre 1.000 que también habíamos mencionado, debido a la gran masa que tiene.
Todo el mundo quiere saber si es extraterrestre o un objeto común. ¿Cree que podemos encontrar algo distinto que nos sorprenda? Estoy muy emocionado con las próximas semanas cuando el objeto se aproxime a la Tierra en su punto más cercano el 19 de diciembre. Y van a ser otros regalos que vamos a recibir. Pero durante las próximas semanas vamos a poder observarlo de manera conjunta con otros instrumentos, otros telescopios, en donde hay una campaña coordinada para observar el 3I Atlas de cerca. Es más, existe otra anomalía que es muy interesante. Cuando se aproxima al Sol, no pudimos tener una vista directa del objeto. Y ese es el mejor momento para que este objeto pueda hacer una maniobra artificial. Y fue durante el mes pasado de octubre, cuando estaba justo detrás del Sol, que intentamos mirarlo a través de los telescopios. Pero durante las próximas semanas de este mes de noviembre y el próximo mes de diciembre, vamos a poder recolectar una gran cantidad de datos, incluyendo los datos del James Webb Telescope y del Hubble Telescope. Y vamos a obtener datos interesantes, pero si resulta ser una roca con propiedades inusuales, entonces que así sea. Vamos a aprender nuevas características de estas piedras que llegan de otros sistemas solares, pero al mismo tiempo vamos a darnos cuenta si no es de origen natural. Quiero mencionar, escuché algo sobre Brian Cox y de plano se estaba burlando de la idea. No lo entiendo. Ahí hay un científico importante, Avi Loeb, que dice, vamos a observar este objeto es importante para observar, e inmediatamente alguien brinca y nos dice, se burla de la idea, y del otro lado, las autoridades norteamericanas, tenemos cosas que vuelan y que no entendemos. Explíqueme, profesor, ¿por qué es tan difícil tratar de ser serio de algo que todavía no entendemos? Esto sucede comúnmente dentro de la comunidad científica, en donde existen revoluciones científicas con cierta resistencia a cargo de los expertos que mantienen una educación tradicional. Pero la cuestión es, sabemos que los sistemas de inteligencia artificial son muy buenos y los expertos en cometas muchas veces utilizan sus datos basados en inteligencia artificial, datos que recolectamos del sistema solar. Yo les pregunto, ¿por qué no expanden su forma de aprender? Sabemos que únicamente no hay piedras allá afuera y que el Sol es una estrella que está en las últimas etapas de su vida. Muchas de las estrellas que vemos en el universo son mucho más jóvenes que la nuestra. Es la pregunta que yo les hago. Y antes de que llegáramos a existir en este planeta, ya habían otros sistemas planetarios que ya existían. Entonces, tardó muchísimo tiempo en llegar a nuestro sistema solar y yo lo único que les pido es que abran su mente. Y es muy difícil convencer a aquellos expertos porque ellos están convencidos de que son asteroides, que son piedras en el cielo. Y recientemente tuvimos un objeto que se acercó al planeta Tierra y se clasificó como un asteroide por parte del sistema de asteroides que llegan cercanos a la Tierra. Y pocos días después,
Tenemos el auto Tesla que se lanzó al espacio y dijeron, realmente este no es un asteroide como tal, es un carro como tal. Y el único motivo por el cual pudieron clasificar a ese objeto es porque ya tenían conocimiento de que fue un experimento de SpaceX. Pero si llegáramos a detectar un auto en el espacio, no tendríamos la capacidad para diferir si es un objeto interestelar o es un auto como tal. Y es lo que hacen los expertos. Se basan específicamente en la educación que ellos tienen. Y es por eso que deberíamos de escuchar otras perspectivas. Lo que dice Brian Cox es desde su propia perspectiva. Es como cuando hablamos del juego de fútbol. Hablamos de los jugadores individuales y hablamos de los que están en la banca. Podemos decir que Brian Cox está en la banca porque nunca ha hecho un estudio serio acerca de 3I Atlas, y la única diferencia entre él y yo es que yo tengo el potencial de hacer un gol realmente, porque lo único que hace él es comentar. ¿Por qué piensa que también pasa en la media especializada o en los periódicos y televisión regular? Aquí viene Avi Loeb, un profesor importante, dice algo importante de 3I Atlas y todo el mundo lo empieza a ver y lo empieza a observar. Y de repente llega NASA, tiene este evento, esta conferencia, y dicen, bueno, no sabemos lo que es, y nos muestran nada, prácticamente nada. Es una fotografía, una foto que nadie puede entender lo que es, y nos dicen, todo está bien, no se preocupen en el barrio, y tratan de desincentivar y ya ni siquiera tenemos el objeto en el punto más cercano. Y nosotros aquí en Maussan de Televisión tratamos a la gente, vean al cielo, miren, vamos a entender, vamos a escuchar a Avi Loeb. ¿Cuáles son las oportunidades para entender quizá la información más importante o la noticia más importante en la historia? Y entonces todo el mundo se echa para atrás y dice, no, NASA ya dijo que no es nada. ¿Por qué piensa que los medios hacen eso y por qué piensan que la NASA tiene este comportamiento? Lo que usted menciona no es nada nuevo, ha estado ocurriendo durante mucho tiempo, especialmente en el Vaticano, cuando Galileo Galilei expuso su teoría, y fue 150 años después de su muerte. Y el Vaticano decía que la Tierra era el centro del universo, que la Tierra, el Sol giraba alrededor de la Tierra. Es lo que decía el Vaticano y es lo que vemos con ciertas organizaciones que cuentan con cierta autoridad. Pero la ciencia es muy transparente, la ciencia es muy honesta. Si tenemos un vecino, podría ser alguien que nos está visitando, pero si no lo reconocemos, realmente no importa esa ignorancia. Pero nuestra vecindad no va a cambiar al respecto. Desafortunadamente, con la conferencia de prensa que vimos en la NASA hace poco, es que únicamente incluyeron a oficiales de la NASA y no incluyeron a científicos como tal, hablando de las anomalías del objeto. Yo pienso que la ciencia tiene que hacer las preguntas en las que el público está interesado. Y la comunidad científica actualmente está enfocada en encontrar microbios en otros planetas como signo de vida, mientras que nosotros estamos interesados en buscar
inteligencia en otros planetas, basándonos siempre en los principios científicos, pero siempre podemos aprender algo nuevo acerca de nuestros vecinos para asimismo poder cambiar el rumbo de la dirección de la humanidad, porque actualmente la situación está muy seria, pero puede que tengamos parientes cósmicos y que tal vez no nos hemos dado cuenta aún y que nos vamos a involucrar en la exploración espacial poco a poco y que estamos gastando enormes cantidades de dinero dentro de los presupuestos militares, pero si encaminamos ese dinero hacia una plataforma espacial para la exploración del cosmos durante esta década, esa podría ser nuestra prioridad en lugar de la tecnología militar. Y en ese momento estaríamos inspirados o convencidos en poder encontrar artefactos tecnológicos no naturales que vienen de otras partes. Y en mi punto de vista, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, inclusive a nivel cósmico, como humanidad. Pero inclusive a nivel religioso es una perspectiva muy limitada empezar que somos la única creación de Dios, en donde sabemos que existe una gran comunidad de civilizaciones allá afuera en el espacio. Y tenemos que empezar a pensar de manera cósmica para inspirarnos. Pero es a base de si encontramos evidencia clara y contundente de que existe otra civilización más inteligente allá afuera. Y por lo tanto, no hemos encontrado esa evidencia, por lo cual nos lleva a pensar que no existen. Y esto puede decir que no contamos con los fondos necesarios o la investigación necesaria, pero eso es completamente falso, porque todos esos fondos están yendo a la investigación de microbios extraterrestres. Y yo estoy de acuerdo en el que tendríamos que enfocarnos científicamente y siempre pensar en el interés público, porque el interés público es el que va de la mano con la ciencia y así vamos a poder adquirir mayor conocimiento, especialmente de nuestra vecindad cósmica. Y no podemos decir que somos los únicos que existen dentro de la Vía Láctea. Seguimos en 7 y algo importante, el profesor Avi Loeb ha expresado su interés en visitar México para futuras investigaciones. Continuamos con la entrevista. Profesor, ahora que está hablando del proyecto Galileo, ¿tiene nueva evidencia o estudios o avances en algo, lo que se encontró en Papúa Nueva Guinea? ¿Nos podría decir en dónde está en este momento en el proyecto Galileo? Sí, el proyecto Galileo tiene varias ramas. La central es monitorear el cielo o la atmósfera para ver si hay algún objeto que se comporte de manera diferente. Queremos realmente saber si existen objetos extraterrestres que visiten nuestro planeta. Y últimamente, el más reciente fue construido en Las Vegas, dentro del anfiteatro de la Esfera. Y estamos colectando nueva información, datos de objetos que vuelan por los cielos, y estamos observando a estos objetos de diferentes perspectivas para analizar su trayectoria y su velocidad para definir si son identificados o no identificados, si vienen de una inteligencia o si vienen de un proyecto secreto del mismo Congreso. Porque si es un objeto secreto, entonces es una cuestión de seguridad nacional guardar este secreto.
Pero si no fuera este el caso, entonces sería el descubrimiento más grande que hemos hecho hasta la fecha. Y la otra rama es la búsqueda de materiales extraterrestres que han sido recobrados gracias a accidentes. El primero fue en el año de 2014, en donde tuve una expedición al Océano Pacífico para monitorear un objeto que se había estrellado y determinar si venía de origen natural o de origen artificial. Y 10% de los objetos que hemos analizado, los componentes son completamente diferentes a elementos del planeta Tierra, pero necesitamos muestras mucho mayores, muestras más grandes. Y trabajamos de cerca con Netflix en un documental que va a salir en el 2026. Y la tercera rama, que tiene que ver con el proyecto Galileo, tiene que ver con objetos interestelares como el 3I Atlas. El Observatorio de Chile va a trabajar en conjunto con nosotros en una nueva era en donde vamos a poder detectar este tipo de objetos interestelares y determinar si son rocas, asteroides o si son objetos tecnológicos no humanos. Muchas gracias, profesor Loeb. ¿Puede mandar un mensaje final a la gente de México, especialmente a ellos, a estos que lo siguen y que piensan en la nueva esperanza? Quieren entender mejor el cosmos y, por otro lado, quieren entender que hay verdades que no se han dicho y que tenemos que encontrarlos de manera científica. Y usted es la esperanza para todos nosotros. ¿Puede mandar un mensaje para los mexicanos? Sí, mi mensaje es: permanezcan curiosos, con aquella curiosidad en donde durante las próximas décadas podamos descubrir algo increíble. Nunca hemos visto estos temas desde una perspectiva científica, pero sin embargo, tuve una apuesta recientemente con alguien que se llama Michael Shermer, que durante los próximos 5 años vamos a tener evidencia contundente de tecnología extraterrestre y espero poder encontrar este tipo de evidencia. Y mi próximo mensaje para los mexicanos es: abracen a la ciencia para poder resolver sus dudas. Y he recibido muchos correos electrónicos de gente joven que están muy emocionados en poder estudiar alguna cuestión científica durante la universidad. Y veo que es el beneficio más grande durante los últimos meses, porque la juventud de hoy día están haciendo preguntas responsables, preguntas a cuyas respuestas no sabemos aún. Y es lo que están estudiando a nivel académico, muchas preguntas fundamentales que aún no han sido respondidas. Pero sin embargo, creo que esta es la cuestión más importante, el desafío más grande que podamos tener en nuestras vidas. Y esto lo podemos hacer a través de la ciencia y cualquier persona puede hacerse estas preguntas. Yo hablo un poco de español, hablo un poco de alemán también, pero lo que veo es que la ciencia es la manera de unificar a las culturas con un futuro más prometedor. Y ese es el deseo que yo tengo para todos en México. Quiero decirle, me gustaría escuchar de usted que lo queremos invitar a México a una conferencia. Me encantaría, dependiendo de la fecha. Por supuesto que sí. Hoy concluimos la segunda parte de nuestras entrevistas con Fernando de la Peña y Avi Loeb. 3i Atlas nos recuerda que el universo guarda misterios, pero también que la verdad no debe ocultarse.
No somos niños para que decidan qué podemos saber. La verdad, sea cual sea, debe decirse. Soy Mauricio Vázquez. Nos vemos en 7. Buenas noches y buena suerte. Encuentra todos los programas de Maussan Televisión en YouTube. Únete a nuestros nuevos canales: Misterio, Descubrimiento, Bienestar, Medio Ambiente y, por supuesto, sintoniza nuestra señal en vivo las 24 horas del día. Maussan Televisión. Buena televisión.